El aire olía a algodón de azúcar y frituras calientes. El cielo nocturno vibraba con luces multicolores que danzaban al ritmo de la música. Era febrero, y el carnaval de Veracruz latía con fuerza. Miles de personas llenaban las calles, riendo, bailando, dejando que el bullicio y el desorden fueran por una noche la norma. Entre la multitud, Rosa Torres caminaba con sus dos hijas, Camila, de 10 años, y Abril, de 7, ambas disfrazadas con trajes brillantes y coronas de lentejuelas. Camila era la más extrovertida. Saltaba, giraba, saludaba a los compárseros como si también fuera parte del espectáculo. Abril, más tímida, se aferraba al vestido de su madre, observando todo con ojos curiosos y grandes. Ese año habían viajado desde Xalapa especialmente para el evento, como hacían cada 2 años. Era una tradición familiar desde que Rosa y su esposo, Julio, eran novios. El carnaval era símbolo de alegría, de escape, de unión. Pero esa noche, el bullicio se convertiría en silencio, la celebración en horror y el recuerdo en un grito ahogado. Camila soltó la mano de Rosa solo por un segundo. Vio a un hombre disfrazado de payaso regalar globos en forma de animales y corrió hacia él. Abril, como movida por un hilo invisible, la siguió. Rosa volteó apenas un momento, quizás para sacar el teléfono o ajustar el bolso. Fue ese parpadeo el que cambió todo. Cuando volvió a mirar al frente, sus hijas ya no estaban. Primero pensó que se habían perdido entre la gente. Llamó a sus nombres, caminó unos metros, pidió ayuda a desconocidos. ¿Han visto a 2 niñas, una con vestido rosa y otra con corona dorada? Nadie sabía nada. En menos de 5 minutos, la multitud que había parecido colorida y alegre se convirtió en una masa de rostros borrosos, ajenos, indiferentes. Julio apareció corriendo, tras recibir la llamada desesperada de Rosa. Buscaron durante horas, con la ayuda de policías, locutores del evento, voluntarios. La imagen de Camila y Abril fue proyectada en pantallas y altavoces, se repitió 1000 veces por megáfono. Pero el carnaval no se detuvo. Las carrozas siguieron su curso, la música no se apagó. Los fuegos artificiales cubrieron los gritos con estruendos brillantes, como si el mundo se negara a ver. La policía tomó nota. Se activaron protocolos, peinaron la zona, revisaron cámaras, pero en un carnaval con miles de personas, las cámaras captaban más caos que claridad. Lo único claro era que las niñas se habían desvanecido sin dejar rastro. Ni un zapato, ni un grito, ni una pista. En la primera noche, Rosa no durmió. En la segunda, empezó a perder la voz de tanto repetir los nombres de sus hijas por las calles. Al tercer día, ya no comía, solo caminaba, preguntaba, pegaba carteles. Cada vez que alguien decía haber visto algo, corría sin pensar. Un globo abandonado en la acera le parecía una señal, una promesa, una posibilidad. La noticia llegó a los medios nacionales. 2 hermanas desaparecen en el carnaval de Veracruz. Pero como suele ocurrir, al cabo de una semana, otros titulares ocuparon el espacio. Un accidente, un escándalo político, un partido importante. Solo Rosa y Julio seguían allí, como piedras contra la corriente, aferrados a la esperanza mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Camila y Abril se habían desvanecido. No había explicación. No había testigos confiables, no había lógica, solo el peso insoportable de la ausencia. Y si estás aquí, si este tipo de historias te atrapan y te conmueven, suscríbete ahora al canal, porque esta historia no termina aquí. Lo que pasó después, lo que se descubrió una década más tarde, cambiaría todo. En los años siguientes, Rosa nunca dejó de buscar, pero eso es solo el comienzo. Los días se volvieron semanas, las semanas se convirtieron en meses, y los meses, sin piedad, dieron paso a los años. 10 años de vacío. 10 años donde el mundo giró como si nada, mientras Rosa Torres vivía atrapada en una fecha congelada, la noche del carnaval. Para ella, el calendario nunca volvió a avanzar. La casa que antes se llenaba de risas y dibujos infantiles,
ahora era un santuario melancólico. Las habitaciones de Camila y Abril permanecían intactas. Los peluches, las mochilas escolares, las muñecas con vestidos descosidos. Cada objeto era una reliquia, un ancla al pasado que Rosa se negaba a soltar. Después del primer año, cuando la policía cerró el caso por falta de pruebas, Rosa tomó otro camino. Se convirtió en activista, en investigadora, en voz de los que ya no podían hablar. Empezó a asistir a marchas, a organizar encuentros de familias con hijos desaparecidos. Su dolor se volvió motor. Fundó una asociación, buscó formación legal, aprendió a leer entre líneas los informes de la fiscalía. Julio, su esposo, siguió un rumbo distinto. Al principio los unía el mismo dolor, pero con el tiempo, ese lazo empezó a resquebrajarse. Él se sumergió en el trabajo, aceptando turnos dobles, escapando de casa para no tener que enfrentarse a los silencios. Las conversaciones se volvieron rutinarias, luego esporádicas, hasta que un día Julio simplemente no volvió a dormir allí. Se separaron sin gritos, sin culpables. Solo quedaba el eco de lo que fueron. En medio de todo, la imagen de Camila y Abril permanecía viva en la memoria colectiva de algunos. Había quienes todavía recordaban la tragedia, que enviaban mensajes en las redes sociales cada aniversario, que colocaban velas en las escaleras del carnaval. Pero para la mayoría eran solo un caso más, una estadística más. Cada tanto surgía una pista. Alguien decía haber visto a dos niñas parecidas en otro estado. Una mujer aseguraba haber escuchado el nombre Camila en un orfanato rural. Una vidente incluso prometió que estaban vivas y escondidas en una comunidad del sur. Rosa investigó cada palabra. Viajó, preguntó, expuso su historia una y otra vez, aunque eso implicara abrir heridas que nunca cicatrizaron. En uno de esos viajes, conoció a una periodista llamada Mariana Espinosa, quien cubría casos de personas desaparecidas. Mariana quedó conmovida por la firmeza de Rosa, por su negativa a rendirse. Hicieron juntas un reportaje que se publicó en medios digitales. Aunque no trajo respuestas, reavivó el caso entre algunos sectores. Mientras tanto, Rosa también combatía internamente. Soñaba con Camila y Abril constantemente. A veces las veía jugando en el parque, a veces gritando detrás de un cristal, otras llorando en la oscuridad. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, convencida de que aún estaban allí, en algún lugar. Recordaba los detalles más pequeños, la manera en que Abril le sujetaba la mano con fuerza cuando se asustaba, el canto desafinado de Camila en las mañanas, los cuentos que le inventaban al gato de la casa. Todo eso lo mantenía en su memoria como si fuera un conjuro para no olvidar. El tiempo, sin embargo, no perdona. Las fotos de sus hijas empezaban a parecer imágenes antiguas, casi ajenas. Rosa se preguntaba cómo serían ahora, si habrían crecido sanas, si recordaban quiénes eran, si aún la esperaban. La incertidumbre era peor que cualquier noticia. Era una tortura sin pausa. Y sin embargo, nunca dejó de repetir una promesa. Una que se hizo la misma noche en que sus hijas desaparecieron. No voy a detenerme, las voy a encontrar. Aunque me lleve toda la vida. Lo que Rosa no sabía era que esa promesa estaba más cerca de cumplirse de lo que jamás habría imaginado. Había pasado una década desde aquella noche en Veracruz. El mundo seguía girando, indiferente al dolor que persistía en los rincones silenciosos. En una pequeña ciudad del estado de Puebla, a cientos de kilómetros del lugar de la desaparición, una joven voluntaria llamada Rebeca clasificaba donaciones para un albergue infantil. Eran cajas de ropa usada, juguetes viejos, libros rotos, nada fuera de lo común, nada que pareciera contener un secreto. Pero entre tantas cosas, un peluche llamó su atención. Era un oso marrón, algo descolorido por el tiempo, con una bufanda roja tejida a mano. Tenía los ojos un poco caídos, como si hubiera visto demasiado. Rebeca lo apretó por rutina, buscando asegurarse de que no tuviera objetos peligrosos o dañados dentro. Al hacerlo, notó algo duro escondido en el interior. Lo palpó con más cuidado. No era parte del relleno.
Abrió una pequeña costura en la parte inferior del oso y encontró algo doblado en 4 partes. Era una hoja de papel, arrugada, con tinta desvanecida. La letra era infantil, trémula, escrita con lápiz. Apenas 5 palabras. Camila, sigo aquí. Ayuda. El corazón de Rebeca se detuvo por un instante. Camila. Ese nombre le resultó familiar, pero no supo por qué. La nota no decía más. No había fechas, direcciones ni explicaciones, pero había algo en esas palabras que no podía ignorar. Algo entre la urgencia y la inocencia del trazo que le erizó la piel. Guardó el papel y llevó el peluche al coordinador del albergue. Le preguntó si sabía de dónde provenía esa caja. La respuesta fue vaga. Habían llegado varias donaciones de distintos puntos, algunas incluso de la Ciudad de México. No había registro específico. Esa noche, Rebeca no pudo dormir. Buscó en internet el nombre Camila desaparecida junto con la palabra carnaval. Fue entonces cuando la historia apareció. Camila y Abril Torres, 2 hermanas perdidas durante el Carnaval de Veracruz en 2015. La noticia aún flotaba en foros y archivos digitales, aunque el caso ya no ocupaba titulares. Rebeca leyó todo, vio las fotos, reconoció los ojos de la niña mayor y supo, sin dudar, que esa nota estaba conectada. Al día siguiente, buscó un contacto. No tardó en encontrar la página de la asociación fundada por Rosa Torres. Le escribió un mensaje, adjuntando una fotografía de la nota y del peluche. No esperó una respuesta inmediata, pero la tuvo a las pocas horas. Rosa le pidió una llamada. Su voz al otro lado de la línea no era la de alguien incrédulo ni ansioso. Era la de alguien que había aprendido a no ilusionarse fácilmente, pero que nunca había dejado de escuchar. Rebeca le entregó el peluche en mano viajando hasta Xalapa por su cuenta. Rosa la recibió con la mirada seca, cansada pero firme. Examinó el papel, tocó el peluche con una delicadeza que rozaba la veneración. Lo giró, buscó marcas y entonces alzó la vista. «Esta bufanda», dijo, «se la tejió mi madre a Camila cuando cumplió 8 años». El silencio se volvió denso. Las piezas, aunque incompletas, empezaban a encajar. No era una coincidencia cualquiera. Era un susurro del pasado, una grieta en el muro de años. A partir de ese momento algo cambió. Rosa volvió a sentir movimiento dentro de ella, una chispa enterrada que se negaba a morir. No era solo una nueva pista, era la primera señal verdadera en 10 años, una que parecía provenir directamente de su hija. Y aunque aún no sabía de dónde venía ese peluche, ni cómo había terminado en un albergue en Puebla, Rosa supo que debía seguir ese hilo, porque si Camila había escrito esa nota, si aún estaba viva, si había encontrado la forma de dejar ese mensaje oculto, entonces no todo estaba perdido, era el comienzo de algo, lo presentía en los huesos, y no se detendría hasta saber la verdad. Rosa volvió a empacar su maleta con la precisión de quien se prepara para una guerra silenciosa. Había aprendido a viajar ligera, a priorizar documentos, fotografías, mapas. Esta vez no iba a esperar autorización de la fiscalía ni respuestas lentas de oficinas estatales. Tenía la nota, tenía el peluche, tenía una prueba física que, aunque mínima, encendía una esperanza real. Y eso bastaba para moverse. Regresó a Veracruz con un solo objetivo: encontrar cualquier conexión entre ese mensaje y la última vez que vio a sus hijas. 10 años atrás, ese lugar era sinónimo de dolor, un laberinto emocional donde cada calle traía ecos de gritos contenidos. Pero esta vez, Rosa no iba como madre desesperada. Iba como una mujer transformada por la pérdida. Comenzó por el paseo costero, el mismo por donde caminaron aquella noche. Nada había cambiado demasiado. Los locales de comida seguían en su sitio, las calles adoquinadas, las rejas pintadas con colores vivos. Pero detrás del maquillaje turístico se escondía el mismo caos, los mismos huecos de memoria. Visitó las oficinas donde años antes había rogado atención. Algunas caras eran nuevas, otras la miraban con una mezcla de lástima y resignación.
Pidió acceso a los archivos del Carnaval de 2015. Quería revisar reportes, declaraciones, fotografías, cualquier detalle que, con los años, se hubiera pasado por alto. Durante días, Rosa recorrió mercados, terminales, barrios marginales, mostraba la nota, hablaba con ancianos, con comerciantes antiguos. La mayoría no recordaba. Otros decían cosas vagas, pero hubo un hombre, un limpiador de un antiguo teatro ahora cerrado, que se detuvo al ver la imagen del peluche. Ese oso lo vi antes, hace años. Un circo lo trajo entre sus juguetes. Rosa lo miró incrédula. ¿Un circo? Sí, uno de esos ambulantes. No era de los grandes, más bien extraño. Se instalaban en terrenos baldíos, no en recintos oficiales. Solo venían de noche, sin avisar. El hombre recordaba vagamente que, durante un carnaval, un circo montó su espectáculo improvisado en un lote detrás de la terminal. Rosa fue hasta allí. El terreno seguía vacío, lleno de basura, rodeado de muros grafiteados, pero algo en el aire le resultaba inquietante. Se quedó un rato largo observando, sintiendo. Días después, en un barrio periférico, escuchó un rumor sobre un viejo que vendía recuerdos de espectáculos perdidos. Era conocido por coleccionar objetos de ferias, carpas, títeres. Rosa lo buscó. Su nombre era Aniceto, un hombre de piel quemada por el sol y mirada perdida. Le mostró el peluche. El anciano parpadeó lentamente. Ese oso era parte del show de los hermanos Medrano, o eso decían llamarse. Rosa sacó su libreta. ¿Sabe dónde puedo encontrarlos? Aniceto negó con la cabeza. Desaparecieron hace años, pero escuché que uno de ellos vivía en San Andrés Tuxtla. Le decían El Tuerto. Era una pista difusa, pero en ese mundo las sombras eran mapas. Rosa viajó a San Andrés Tuxtla. Preguntó por el apodo en plazas, fondas, callejones. Alguien mencionó a un viejo que vivía en las afueras, en una cabaña rodeada de árboles. Lo encontró días después. Un hombre con un parche, la voz rota y olor a soledad. Al principio negó todo. No sabía quién era Camila, ni qué circo, ni qué peluche. Pero Rosa dejó la foto de sus hijas sobre la mesa y esperó. El hombre la miró, tragó saliva. Vi a esas niñas, hace años, entraron en una camioneta blanca después del carnaval. La voz se quebró. Rosa sintió como el corazón se le comprimía. ¿Con quién? Con uno de los nuestros, un hombre del circo. Nunca entendí por qué. Era la primera vez que alguien afirmaba haber visto a Camila y Abril luego de su desaparición. Era una confesión tardía, incompleta, pero crucial. Rosa anotó todo. Sabía que esa línea no era definitiva, pero había abierto una puerta. Y ahora, más que nunca, estaba dispuesta a cruzarla. La dirección que Rosa consiguió en San Andrés Tuxtla la llevó a un sitio casi devorado por la selva. El antiguo asentamiento del circo estaba a las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. Lo que alguna vez fue una explanada bulliciosa, ahora era un terreno irregular, cubierto de maleza, lonas rotas, postes oxidados y carromatos volcados. El olor a moho y tierra húmeda llenaba el aire, mezclado con el zumbido lejano de insectos. Pero no era un lugar muerto, era un espacio que guardaba secretos. Rosa caminó entre los escombros con pasos lentos, como si temiera despertar a los fantasmas dormidos. Dentro de una de las carpas derrumbadas encontró restos de papeles viejos, dibujos infantiles clavados con alfileres en una pared improvisada. Algunos representaban animales de circo, otros rostros sin ojos, bocas en forma de espiral, formas indefinidas que erizaban la piel. Avanzó hacia un vagón oxidado. La puerta cedió con un gemido metálico. Dentro había colchones delgados, mantas sucias, botellas vacías. Sobre una caja de madera descubrió un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrió. Eran registros, nombres, edades, fechas, marcas físicas. No había apellidos, pero muchos de esos nombres eran de niños, algunos tachados. Otros con anotaciones al lado. Reubicado, no apto, transferido. Cada línea era una herida. Rosa tomó fotografías, guardó lo que pudo. Entonces notó un nombre, Camila. No estaba sola.
Había otro debajo, Abril. A su lado la palabra juntas. El aire se volvió denso. Rosa se aferró al cuaderno como si fuera una tabla en alta mar. Era la primera confirmación física. Sus hijas habían estado allí. No era una ilusión ni un error. Estuvieron cautivas, al menos por un tiempo, bajo ese sistema siniestro disfrazado de espectáculo. Mientras exploraba otro de los remolques, encontró un baúl con ropa infantil. Vestidos desgastados, zapatos pequeños, pijamas rotos. Al fondo, escondido entre telas, un sobre. Dentro había varias fotografías. Algunas eran antiguas, otras más recientes. Niños y niñas posando con vestuario circense. Pero no sonreían. Sus ojos estaban vacíos, sus posturas rígidas. Había algo profundamente inquietante en esas imágenes. En una de ellas, Rosa distinguió una figura que podría ser Camila, aunque el rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara. El cabello, la estatura coincidían. No había fechas, pero la fotografía parecía tomada en un espacio como el que ahora recorría. Un circo que no era espectáculo, sino fachada. Comprendió entonces que ese lugar no era un simple campamento, era un punto de tránsito, un lugar donde los niños eran evaluados, marcados, entrenados quizás. Un lugar donde empezaba algo mucho más grande y oscuro. Una red. Una organización que había operado por años sin ser descubierta, camuflada entre luces y risas falsas. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se instaló en una posada del pueblo y mientras el ventilador giraba en el techo, repasó cada documento, cada imagen, cada nombre. Había patrones. Casi todos los niños venían de eventos masivos, ferias, procesiones, carnavales. Lugares con multitudes, donde el desorden servía de cobertura. Comprendió que sus hijas no habían sido elegidas al azar, habían sido seleccionadas. El circo era una herramienta, una trampa, y nadie lo había notado. Al día siguiente, se reunió con Mariana, la periodista. Le mostró todo. Mariana escuchó en silencio, con el rostro tenso. Lo que tenían entre manos era demasiado grande, pero también demasiado real. «Esto no es solo tu caso, Rosa», dijo con voz firme. «Es una estructura, y puede seguir activa». Rosa asintió. Sentía miedo, pero también una determinación que ardía en su pecho. Sabía que estaba removiendo capas profundas, tocando intereses peligrosos, pero también sabía que había cruzado un punto sin retorno. Ese cuaderno, esas fotos, esos nombres, eran prueba de que lo imposible era cierto. Camila y Abril no se habían desvanecido. Fueron tomadas, escondidas, convertidas en parte de algo monstruoso. Y ahora, por primera vez, Rosa no caminaba a ciegas. Tenía un mapa, un rastro, un enemigo. La noche era densa y húmeda cuando el teléfono de Rosa vibró por primera vez con un número desconocido. Dudó en contestar. Las llamadas anónimas solían ser trampas emocionales, personas morbosas o simples errores, pero algo la impulsó a responder. «¿Rosa Torres?», dijo una voz masculina, baja, apenas un susurro. «¿Quién habla?». «No puedo decir mi nombre, pero tengo información sobre tus hijas». El silencio se volvió absoluto. Rosa se incorporó lentamente, con el corazón golpeando como un tambor. «¿Qué sabe?», preguntó conteniendo la respiración. «Vi a una de ellas no hace mucho. Vive con otro nombre. Está en el norte». Rosa sintió que el suelo se movía. «¿Dónde exactamente?». «Eso solo puedo decírtelo en persona, no por teléfono. Te enviaré una dirección. Pero ven sola». Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada terminó. Minutos después, recibió un mensaje de texto con una ubicación en las afueras de Orizaba. Un sitio apartado. Dudó. Podía ser una trampa, pero también podía ser la única oportunidad real de acercarse a la verdad. Al amanecer, condujo hasta el lugar indicado. Una vieja gasolinera abandonada, rodeada por árboles y silencio. Un hombre delgado, con gorra y gafas oscuras, la esperaba. No dio su nombre.
Tenía el rostro pálido, los dedos temblorosos. Trabajé para ellos, comenzó sin rodeos. Yo reclutaba niños, observaba familias en ferias, marcábamos a los viables, luego otros se encargaban. Rosa lo miraba sin pestañear, sentía rabia, asco, pero necesitaba respuestas. Vi a tus hijas, Camila y Abril, estuvieron en el campamento que encontraste. Camila fue llevada después a otra ubicación. Era fuerte, protegía a su hermana. Eso no les gustaba. ¿Y Abril? El hombre bajó la mirada. No respondió de inmediato. Abril estuvo enferma, no sobrevivió mucho tiempo. No resistió. Rosa sintió que el mundo se colapsaba por dentro. Apretó los puños. No quería llorar frente a él, no todavía. Camila fue llevada a Ciudad Juárez. Eso fue hace 2 años. La vi por última vez en un sitio donde preparaban a los obedientes para reubicación. Ella aún intentaba escapar. El informante sacó del bolsillo una fotografía. Era borrosa, tomada a distancia, pero en ella aparecía una joven de unos 20 años, delgada, con expresión severa. El cabello recogido. Los ojos, esos ojos, eran los mismos que Rosa había visto 1000 veces en el espejo. ¿Dónde está ahora? No lo sé con certeza. Escuché que cruzaron la frontera, pero hay un lugar en Juárez donde puedes comenzar. Un almacén viejo, usado como refugio. Allí te darán más. Rosa guardó la foto con manos temblorosas. Por primera vez, tenía un rostro, una ubicación, una dirección clara. Quería gritar, correr, sacudir el mundo hasta que su hija apareciera. Pero también sabía que debía ser cuidadosa. Si esta red seguía activa, si aún movían niños como mercancía, cualquier error podría costarle la vida a Camila. Antes de irse, el hombre la miró a los ojos. No todos éramos monstruos. Algunos solo estábamos atrapados. Yo vi cosas que no puedo olvidar. Ayudarla a usted es lo único que puedo hacer para dormir por las noches. Y luego desapareció entre la maleza, como un espectro sin nombre. De regreso al auto, Rosa llamó a Mariana. Le contó todo. Le envió la fotografía. Mariana no dudó en ofrecerse para acompañarla a Juárez. Sabían que sería peligroso. Sabían que estaban pisando terreno minado. Pero también sabían que ya no había espacio para retroceder. Con la imagen de Camila aún entre los dedos, Rosa cerró los ojos. Respiró hondo. Estaba cerca, tan cerca que casi podía oír su voz. La carretera hacia Ciudad Juárez parecía interminable. Rosa y Mariana viajaban en silencio, el aire del auto cargado con ansiedad y determinación. El paisaje árido, las estaciones de servicio abandonadas, los retenes intermitentes, todo parecía formar parte de un mismo escenario hostil. Rosa sostenía la fotografía de Camila entre las manos, como si pudiera protegerla con solo mirarla. Cada kilómetro era un paso más hacia lo desconocido, pero también hacia su hija. Al llegar, se instalaron en un pequeño hotel de paso. Mariana había hecho contactos en la ciudad con organizaciones de derechos humanos. Una de ellas, Luz Frontera, les proporcionó información sobre un antiguo orfanato clandestino que, según algunos testimonios, albergó niños sin documentación hace un par de años. Estaba en las afueras, camuflado como un refugio para migrantes. Rosa no esperó. Esa misma noche fueron al lugar. Desde fuera parecía abandonado, paredes desconchadas, ventanas rotas, un portón metálico oxidado. Pero al acercarse notaron movimiento. Una luz parpadeaba en el interior y se escuchaban voces apagadas. Mariana usó una cámara oculta. Entraron como voluntarias, alegando traer donaciones. Una mujer mayor las recibió con desconfianza, pero les permitió pasar. El interior estaba lleno de camas improvisadas, colchones en el suelo, niños desnutridos y adolescentes de mirada perdida. Algunos se alejaban, otros observaban en silencio. Rosa caminaba entre ellos con el corazón latiendo a 1000, buscando un rostro conocido, una señal. No encontró a Camila, pero un niño pequeño, de unos 7 años, la detuvo.
«Usted se parece a una señora que venía antes», dijo en voz baja, «a la que hablaban en otro idioma». Rosa se inclinó. «¿Recuerdas cómo se llamaba?», el niño pensó. «Creo que Lina o Lía, algo así. Ella cuidaba a los otros. A veces lloraba en la noche». Rosa sintió un golpe en el pecho. Era una pista, tal vez un nuevo nombre, una nueva identidad. Agradeció al niño y se retiró antes de llamar la atención. De regreso en el hotel compartieron la grabación con un contacto de Luz Frontera. Les confirmaron que muchos menores en tránsito eran renombrados para evitar rastros. Lina podía ser Camila. El patrón coincidía: proteger a los más pequeños, llorar a escondidas, no confiar en los adultos. Esa noche, Rosa apenas durmió. Soñó con Abril, con su voz suave llamándola desde un sitio lejano. Soñó con Camila detrás de una reja, tendiéndole la mano sin hablar. Al despertar supo que no bastaba con haber estado cerca, tenía que encontrarla. Al día siguiente, rastrearon un camión que, según el contacto de Luz Frontera, trasladaba jóvenes a distintos puntos de la frontera. Mariana logró interceptar al conductor fingiendo ser parte de una ONG. El hombre, nervioso, dejó escapar que algunos menores eran llevados a casas de paso, operadas por una red que trabajaba entre México y Texas. No era suficiente para un rescate. Necesitaban pruebas, más datos. Pero Rosa ya no pensaba en detenerse. Decidió que lo siguiente sería cruzar esa frontera, buscar del otro lado. Aun si eso implicaba romper normas, arriesgarse, enfrentar a quienes aún operaban en las sombras. Antes de partir, regresaron una última vez al orfanato clandestino. Esta vez, con ayuda de una pequeña red de activistas, lograron entrar con cámaras y grabar el estado deplorable del lugar. La información fue enviada a medios locales y a organizaciones internacionales. Rosa no encontró a Camila allí, pero sí abrió otra puerta. Se reveló una red mayor de traslado de menores sin control, protegida por el silencio y el miedo. Cuando salieron, Mariana tomó la mano de Rosa con fuerza. «Esto es más grande de lo que imaginamos, pero tú ya abriste el camino». Rosa no respondió de inmediato. Miraba el horizonte, seco, vasto, brutal. Pensaba en su hija, pensaba en Abril. Pensaba en todos los niños cuyas voces fueron apagadas antes de tiempo. Sabía que la siguiente parte sería más difícil, pero también sabía que había cruzado una línea, que ya no había regreso, solo quedaba avanzar. El contacto con las autoridades fronterizas fue frío y burocrático. Nadie quería hablar de redes clandestinas ni de menores desaparecidos. Rosa y Mariana se toparon con muros invisibles, miradas evasivas y promesas vacías. Pero las pistas seguían vivas en la voz de los niños rescatados, en las ruinas que habían dejado atrás. Y una de esas voces, la más inesperada, trajo un rayo de luz. Una niña salvada durante la operación en Juárez, de apenas 9 años, les pidió hablar con Rosa a solas. La pequeña tenía acento del sur, los ojos grandes y una madurez forzada. «¿Usted busca a una hermana?», preguntó en voz baja. Rosa asintió conteniendo la emoción. «Yo estuve en una casa donde vivía una chica que cuidaba a todos», continuó la niña. «Ella nos protegía, nos leía cuentos por las noches, no hablaba mucho, pero lloraba cuando creía que nadie la veía». Rosa sintió que algo le oprimía el pecho. «¿Recuerdas su nombre?», le decían Lina, pero una vez, cuando estaba dormida, murmuró otro nombre. Lo dijo como si rezara. Dijo Abril. El impacto fue inmediato. Era una señal inconfundible. Camila. Nadie más podría decir ese nombre con esa carga. Rosa apretó los labios y, sin necesidad de más pruebas, supo que su hija seguía viva. No solo viva, estaba luchando, resistiendo, cuidando de otros como siempre había hecho. Días después, Mariana recibió una imagen enviada por una periodista amiga en Texas. Había sido tomada en una feria rural del estado. En la fotografía aparecían varias jóvenes sirviendo alimentos en un puesto de comida, entre ellas una con mirada seria y cabello trenzado.
El rostro más maduro, pero los ojos eran los mismos. Rosa cayó de rodillas al verla. Era ella, Camila, más alta, más delgada, con el tiempo marcado en los pómulos, pero sin duda su hija. La feria estaba en movimiento, como un evento itinerante que recorría pueblos pequeños. Mariana contactó a la periodista, quien confirmó que el grupo de jóvenes que trabajaban allí eran parte de una organización comunitaria que nadie parecía poder rastrear formalmente. Rosa decidió cruzar. Con apoyo de una ONG estadounidense, logró entrar a Texas como visitante por motivos humanitarios. Mariana quedó atrás para seguir enviando información. Rosa llevaba consigo la imagen impresa, la fotografía antigua de Camila y la nota hallada dentro del peluche. Al llegar al pueblo donde la feria estaba montada, recorrió cada rincón, cada puesto. Preguntó con cautela, sin mencionar nombres. Mostró la imagen a algunos locales. Nadie sabía mucho, pero una mujer mayor que vendía dulces reconoció a la joven. Ella trabaja en el puesto de tamales. Se llama Lina. Es callada, pero muy educada. Rosa caminó en dirección al puesto. El corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera salirse. Cada paso era una vida entera. Cada segundo, un océano de dudas. A la distancia, vio la figura. De espaldas, trenzas largas, movimiento suave de manos. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, era indiscutible. Se acercó lentamente, sin hacer ruido. Se detuvo a unos pasos. La joven giró apenas para tomar una bandeja. Rosa vio su rostro, los ojos, la misma mirada que había sostenido durante noches sin fin. No dijo nada. No pudo. El mundo entero se detuvo. Camila la miró de reojo sin reconocerla al principio. Luego sus ojos se detuvieron, se tensó, frunció el ceño, como si una bruma se despejara. Algo brilló en su mirada, pero no fue alegría, fue confusión, dolor, duda. Rosa dio un paso adelante. Las palabras no salían. Camila, susurró. La joven retrocedió un poco. Una compañera la llamó por otro nombre, pero ella no respondió. Solo seguía mirando a Rosa, como si algo dentro de ella se rompiera, como si los recuerdos lucharan por salir. Y entonces murmuró: ¿Quién es usted? La pregunta cayó como un cuchillo en el aire. ¿Quién es usted? Rosa sintió que el mundo giraba en cámara lenta. Frente a ella estaba Camila, su hija, la niña que había acunado en las noches, que le decía mamá, con voz cantarina. Pero ahora esa misma voz sonaba extraña, ajena, marcada por un acento que no era suyo y una desconfianza profunda. Rosa no respondió de inmediato. Dio un paso más y sacó del bolso una foto antigua. Era de Camila y Abril abrazadas, con coronas de cartón y sonrisas desdentadas. Se la tendió con manos temblorosas. «Eres tú, Camila, mi hija. Esta eras tú antes de que te robaran». Camila miró la fotografía. Su expresión cambió levemente. Frunció el ceño. Sus labios temblaron. Algo se removía dentro de ella, pero aún no bastaba. «Mi nombre es Lina», respondió en tono más bajo. «No recuerdo eso, no la conozco». Rosa sintió una punzada, pero no insistió. Había esperado 10 años. Podía esperar unos minutos más. Guardó la foto y la miró con ternura. «No estoy aquí para obligarte a nada. Solo quiero que sepas que te he buscado cada día, que nunca dejé de hacerlo, que tu hermana Abril», la voz se le quebró, «te adoraba». El nombre Abril fue la llave. Camila apretó los ojos, como si un dolor invisible le atravesara. Algo se quebró. Bajó la mirada. Un sollozo escapó de su garganta. Rosa supo que la reconocía, aunque no lo dijera aún. El pasado, enterrado durante años, comenzaba a filtrarse. Una mujer del grupo se acercó preocupada. Rosa se retiró unos pasos. No quería causarle problemas. Pero Camila la detuvo con un gesto. «Quiero hablar con ella a solas», dijo sin apartar los ojos de su madre. Caminaron juntas hasta el borde de la feria, lejos del bullicio.
Se sentaron en una banca de madera vieja. Camila tenía las manos cruzadas, la espalda recta. Rosa solo la observaba, queriendo abrazarla pero sin atreverse. «Tengo recuerdos borrosos», dijo Camila finalmente. «Sombras, voces. Recuerdo un carnaval, un globo, una niña pequeña y luego todo se oscurece». «Esa niña era tu hermana», susurró Rosa. «Abril». Camila cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. La coraza empezaba a resquebrajarse. Nos separaron varias veces, pero siempre volvíamos a encontrarnos. Yo la protegía, hasta que un día ya no estaba. Rosa la tomó de la mano. «No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa». Camila asintió con el rostro tenso. «Dijeron que estaba enferma. No la vi más. Me dijeron que no preguntara, que si lo hacía, me llevarían a otro lugar. Entonces, obedecí. Aprendí a quedarme callada. Aprendí a desaparecer». Sus palabras eran cuchillas invisibles. Rosa sentía que cada una le abría una herida nueva. Pero también eran la prueba de que Camila había sobrevivido, de que seguía allí, intacta en su esencia. «Nunca dejaste de ser tú», dijo Rosa con firmeza, «ni siquiera cuando te obligaron a olvidar». Camila la miró, y esta vez no hubo duda en sus ojos. «¿Y tú? ¿Seguiste buscándome? ¿Incluso después de tanto tiempo?» «Cada día», respondió Rosa. «Cada noche, en cada feria, cada circo, cada noticia. Y ahora estás aquí. No importa cómo te llamen. Eres mi hija. Y si me dejas, quiero llevarte a casa». Camila no respondió de inmediato. Miró al cielo, a las luces lejanas de la feria. Respiró hondo. «No sé si tengo un hogar», susurró, «pero quiero intentar recordarlo». Rosa la abrazó, no como a una desconocida, sino como a quien regresa de una guerra. No hubo gritos, ni palabras grandilocuentes. Solo el silencio de lo irreemplazable, de lo que el tiempo no logró destruir. Camila no volvió a llamarse Lina. Aunque aún tenía cicatrices que no podían verse, algo en su mirada había cambiado. Regresó a México con Rosa, acompañada por personal de la ONG que facilitó su tránsito legal. El proceso fue largo, doloroso. Tuvo que declarar, enfrentarse a recuerdos fragmentados, revivir momentos que había enterrado bajo capas de miedo. Pero lo hizo, por ella, por Abril, por su madre. Xalapa la recibió con lluvia, como si el cielo también llorara. La casa seguía igual. El cuarto que compartía con su hermana aún tenía los dibujos en las paredes, los peluches alineados como guardianes del pasado. Camila los tocó uno a uno, reconociendo olores, texturas, memorias. No todo estaba perdido. Algo dentro de ella había sobrevivido al tiempo y al horror. Con ayuda de psicólogos, comenzó un proceso de recuperación. No era fácil. Algunas noches se despertaba gritando, otras se encerraba en sí misma. Pero Rosa estaba allí, siempre, con paciencia, ternura y sobre todo sin exigirle nada. Un mes después, la historia llegó a los medios. Mariana publicó un extenso reportaje con pruebas, testimonios, fotografías. La denuncia pública fue tan contundente que provocó investigaciones a nivel federal. Varias casas de tránsito fueron intervenidas. Algunos integrantes de la red fueron capturados. El cuaderno encontrado en el viejo circo sirvió como evidencia clave. Años de silencio comenzaron a romperse. Pero para Rosa lo más importante era otra cosa. Era poder escuchar de nuevo la risa de su hija. Era ver cómo tejía su cabello por las mañanas, cómo miraba el mundo con nuevos ojos, cómo se permitía llorar sin esconderse. Era saber que, de alguna forma, Abril también había regresado con ellas. Camila insistió en hacer algo por su hermana. Propuso colocar una placa en su honor en el mismo lugar donde todo había comenzado, el Carnaval de Veracruz. La municipalidad autorizó la petición. En una pequeña ceremonia, madre e hija colocaron una placa con el nombre de Abril Torres, junto a un mensaje que decía: «Nunca olvidada, siempre buscada».
Su luz guió el regreso. Los aplausos fueron breves. El silencio fue más fuerte. Un silencio lleno de respeto, de historia, de eco. Esa noche, Rosa y Camila caminaron juntas por el paseo costero. Las luces del carnaval brillaban igual que aquella vez, pero ya no tenían el mismo significado. Esta vez no eran una distracción, eran un testimonio, una forma de cerrar un ciclo. Rosa miró a su hija, que ahora sostenía su mano. ¿Quieres subir a la rueda de la fortuna? Camila sonrió por primera vez sin miedo. Sí, me gustaría ver todo desde arriba. Subieron. El mundo se hizo pequeño desde las alturas. Las luces se volvieron puntos dispersos y el viento acarició sus rostros como una bendición. Rosa pensó en Abril, en la promesa que había hecho, en todo lo que había cruzado para llegar hasta allí. No era el final, era un nuevo comienzo. Camila apretó su mano. Gracias por no rendirte. Rosa la miró con los ojos llenos. Nunca lo haría, y si esta historia te conmovió, si crees que la verdad debe contarse, suscríbete ahora al canal. Hay muchas voces que aún no han sido escuchadas, muchas historias que merecen salir de las sombras. Haz clic en el video que ves en pantalla para seguir explorando relatos que impactan, que despiertan conciencia y que nos recuerdan que incluso después de la noche más oscura, siempre hay una luz.